Muchísimas gracias. Bueno, yo no puedo quedarme ahí, soy demasiado hiperactivo para eso, pero bueno, muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias a ustedes por tomarse el tiempo para estar aquí, para escuchar lo que tengo que decirles. Y bueno, primero que todo y antes de cualquier cosa, yo soy seguidor de Jesucristo que me ha permitido ser todo lo que en esta vida eh, desarrollo y desempeño, que es todo lo que dijeron en la presentación. Entonces, sin más preámbulos, el conflicto de intereses, pues he trabajado para esas compañías. Lo que está en esta charla expuesto es exclusivamente extraído de revistas científicas indexadas y con la más alta calidad. Soy responsable de toda la información que está aquí contenida. Nada de esto tiene que ver con otra persona y su fidelidad es dependiente de mí, exclusiva responsabilidad, y he trabajado con esas compañías en este último año. Esto es algo más o menos acerca de lo que hablaremos y le agradezco mucho a la doctora Hidalgo por la introducción al tema de la microbiota porque me hace acortar algunos de los slides que tengo que son demasiados, entonces iré un poco rápido, pero pues más o menos este va a ser el bosquejo de lo que hablaremos. Un brochazo acerca de lo que es la microbiota. La microbiota no es más que el conjunto de microorganismos, sean virus, hongos, arqueas, parásitos que viven con nosotros y en nosotros y que se encargan de dar un buen o un mal estado de salud dependiendo a cómo nosotros los tratemos, ¿sí? Existen más o menos 100 trillones de bacterias, hablando solamente de bacterias. La microbiota está compuesta por la bacteriobiota, por el viroma o el fagoma, por el arqueoma, por los protistas, entonces es mucho. En cuanto al peso, dicen que puede ser hasta de 2 kilogramos si sumamos todos estos tipos de microbiota, pero generalmente se cree que es entre 300 gramos y 500 gramos. Más del 95%, no el 90% como dice ahí, de enfermedades que sufrimos los humanos tienen algún tipo de relación con alteraciones en la microbiota humana y que hayamos detectado hasta ahora, porque van a ser muchos más. Si le pusiéramos una bacteria tras de otra, le diéramos 2 vueltas y media a la Tierra de las bacterias de un solo humano. Entonces realmente es una cantidad importante y necesitamos que la tratemos bien para que ella nos trate bien a nosotros también. Tenemos que definir 2 términos muy importantes y que ustedes lo tengan muy claro. ¿Qué es microbiota y qué es microbioma? Porque no son sinónimos, no es lo mismo. Microbiota es el conjunto de microorganismos. Microbioma son estos microorganismos más todos los factores bióticos y abióticos que los rodean, como pH, DNA, fragmentos de DNA, enzimas, todas las proteínas, sustancias que están alrededor. Entonces, cuando nosotros hablamos de microbioma, nos estamos refiriendo a la microbiota en un ambiente funcional. Entonces, cuando nos hablamos de la microbiota en nuestro cuerpo, estamos hablando de la microbioma, porque no podemos extraerla de todo lo que la rodea, ¿ok? ¿Cómo funciona? Y les traigo este slide que es un poco antiguo, pero se los muestro porque es que este para mí es el rol más importante de la microbiota. Entonces, las microbiotas no son más que todos esos bichitos que ustedes ven encima de las células epiteliales del intestino. Estas células epiteliales intestinales están escaneando permanentemente el contenido de la microbiota humana. Y mediante unos receptores que se denominan PRR, que son esos que ustedes ven ahí, que pueden ser de 4 tipos, transmembrana o intracitoplasmático, de pronto han escuchado hablar de los Toll Light Receptor, que es uno de ellos, los Nod Light Receptor, son otros, se encargan de escanear los llamados MAMPs. Van a escuchar eso muy frecuentemente cuando hablen de la microbiota, que no son más que los antígenos propios de la morfología de cada bacteria. Estos Toll Light Receptors escanean los MAMPs y dependiendo de cuáles sean las características de esos MAMPs, van a producir señales que estimularán a los macrófagos de la lámina propia del intestino, donde está más del 70% de nuestro sistema inmune, a que ese macrófago produzca sustancias o interleuquinas que induzcan la diferenciación de las células T precursoras de nuestro intestino. Si yo tengo una microbiota sana, la inducción de esa respuesta inflamatoria va a ser T reguladora o antiinflamatoria, que es lo que nosotros queremos siempre, tener una respuesta antiinflamatoria mediada por interleuquina 10. Si tenemos una microbiota enferma, las citoquinas que se van a producir a partir de ese linfocito T precursor va a hacer que ese se diferencie de una célula T helper o ayudadora o proinflamatoria y va a producir una reacción TH1, TH2 o TH17, que sea cual sea, lo que va a producir es inflamación. Entonces, si mi microbiota está sana o eubiótica, voy a tener un estado antiinflamatorio, pero si está enferma, voy a tener un estado proinflamatorio, que es la base de la gran mayoría de las enfermedades crónicas no transmisibles, como lo vamos a ver. Entonces, ¿qué buscamos? Microbiotas antiinflamatorias, desinflamadas. Esto básicamente es para que ustedes vean que la microbiota puede actuar, además de su morfología, de esos MAMPs que les mostré, por los metabolitos.
El metaboloma de la microbiota intestinal es supremamente importante. Y aquí puede haber metabolitos malos como el TMA que ven ustedes allá, que es la trimetilamina. Esa trimetilamina se produce a partir de la ingesta de L-carnitina y de colina de los alimentos. Las bacterias malas, una microbiota disbiótica, la toma, la convierte esa L-carnitina en trimetilamina, eso va al hígado y se produce trimetilamina oxidada, que es uno de los más importantes lesores del endotelio vascular. O sea, esa es la principal causa de aterosclerosis, la formación de trimetilamina por parte de la microbiota intestinal. Pero tenemos metabolitos muy bonitos y buenos y espectaculares como los SCFA que ustedes ven ahí, que son ácidos grasos de cadena corta por sus siglas en inglés, y el triptofano, que tiene mucho que ver con todo esto que les voy a hablar ahora. Perdón. Entonces, ¿qué es lo que tenemos básicamente? Que hay muchos factores que determinan la conformación de una microbiota eubiótica o sana, como esos que ustedes ven arriba. Que esa microbiota eubiótica o sana va a producir metabolitos que van a ayudar o no a la salud de las personas. Y que a la final esos metabolitos van a ir a nuestro sistema general y van a producir algún tipo de acción en nuestro sistema inmune, neurológico y metabólico. Es importante que ustedes tengan en cuenta que no podemos separar la unión que existe entre esos tres sistemas. Y cuando yo hablo de ejes en microbiota, me estoy refiriendo específicamente al eje intestino-cerebro-microbiota, pero no puedo sacar al sistema inmune de ahí porque, como van a darse cuenta, tiene un papel relevante en la aparición de enfermedades. Y siempre que hable de estas interconexiones y de estos ejes, que miren que están todos transversalmente ligados por la función de la microbiota, tengo que mencionar estos tres factores: el neurológico, el inmune y el metabólico. Entonces, ¿cómo está compuesto el eje cerebro-intestino-microbiota? Por estos órganos que ustedes ven ahí, principalmente la microbiota, la barrera intestinal, con sus proteínas de selle, de unión, la ocludina, la claudina, la sonulina, ¿sí? Está formado también por todas las células inmunes que se encuentran en la lámina propia y las terminaciones nerviosas que llegan a esa lámina propia y que reciben todas las sustancias metabólicas producidas por esa microbiota y que las van a llevar al cerebro, a los diferentes núcleos, ¿sí? ¿Y cómo funciona? Pues como lo vemos aquí, si yo tengo una microbiota sana, que es alfa diversa significa que hay muchísimos tipos de géneros y especies. Diferentes, entre más diferente sea una microbiota, más sana es. Altamente productora de ácidos grasos de cadena corta, altamente productora de vitaminas, con una respuesta antiinflamatoria. Lo que yo voy a hacer es que en mi cerebro va a estar disminuido el glutamato, la quinureína, van a estar disminuidas las interleuquinas proinflamatorias y la barrera hematoencefálica va a estar completica y no va a entrar ningún tipo de toxina que me pueda alterar a mi cabeza. Pero si eso no ocurre, yo tengo una microbiota disbiótica o no resiliente, como se le está llamando últimamente, lo que va a ocurrir es lo del lado izquierdo de la lámina. Va a haber alta concentración de una sustancia que se llama LPS o lipopolisacárido, que es un componente de membrana de las bacterias gram negativas. Eso va a subir al cerebro, va a producir inflamación, aumento de interleuquinas proinflamatorias y mi barrera hematoencefálica, que es la que evita que entren sustancias lesivas a mi cerebro, se va a abrir. Y van a entrar todas estas, perdón la expresión, porquerías a mi cerebro y van a inflamarme y van a producir enfermedades. Esta es la base fisiopatológica de todas las enfermedades del sistema nervioso central y que viene a partir de una alteración en la microbiota. Entonces tenemos que, cuando yo tengo una enfermedad, una alteración en la microbiota, voy a producir alteración en los neurotransmisores, alteraciones metabólicas, alteraciones en las citoquinas. Esto va a producir, se va a ir por vía neuronal a través del nervio vago hasta el cerebro y en el cerebro va a producir alteraciones que a la final me va a llevar a aparición de enfermedades vasculares, aparición de enfermedades neurodegenerativas y aparición de enfermedades o desórdenes neuropsiquiátricos, que básicamente engloba la gran mayoría de las patologías del sistema nervioso central. ¿Y qué evidencia tengo yo de eso? Pues aquí hay varias. La primera es que cuando hay ciertas cepas de E. coli en mi intestino, estas cepas producen una sustancia que se llama proteína Corley o proteína enrollada, que va a inducir a la formación de alfa-sinucleína y la alfa-sinucleína va a producir enfermedad de Parkinson y aumentar los síntomas de la enfermedad de Parkinson. Otro ejemplo, en el lado contrario, es que cuando yo tengo en mi intestino una bacteria que se llama Akkermansia mucinífila, que es una bacteria específica, muy característica de personas delgadas y súper sanas metabólicamente, esta Akkermansia mucinífila va a producir nicotinamida o vitamina B3, la cual va a evitar la aparición de enfermedad de neurona motora o esclerosis lateral amiotrófica, ¿sí? Y por el otro lado, cuando yo tengo una materna que tiene en su intestino una bacteria que se llama bacteria segmentada filamentosa, esta bacteria segmentada va a producir sustancias o respuestas tipo TH17 que van a pasar al feto y van a producir autismo en ese feto, ¿sí? Esto está comprobado tanto en modelos de ratones como en modelos humanos.
Aquí lo podemos ver como la Akkermansia mucinífera produciendo nicotinamida en modelos de ratones se comprobó y también en modelos humanos. Y abajo podemos ver como una sustancia que es el 4-EPS. Ese 4-EPS se aumenta por producción de esas dos bacterias que ustedes están viendo ahí en el intestino y produce autismo en los niños y aumenta los síntomas de irritabilidad en pacientes autistas. Y esta otra sustancia que ven abajo, que es el AB2004, se ha podido comprobar tanto en ratones como en personas que disminuye la concentración de ese 4-EPS y mejora los síntomas de autismo. ¿Sí? Miren cómo interviene la microbiota en patologías como el autismo, que nosotros pues últimamente ya sabemos que sí interviene, pero anteriormente ni los hubiéramos imaginado. Entonces, esto es un slide que nos muestra qué pasa en el desorden bipolar, pero básicamente es lo que pasa en cualquier alteración del eje intestino-cerebro-microbiota. Tengo una disbiosis, esto va a producir aumento del lipopolisacárido, este lipopolisacárido va a dañar la barrera intestinal, entra a través de esa barrera intestinal, se va a la circulación general produciendo algo que se llama endotoxemia o inflamación de bajo grado, que se asocia a todas las enfermedades crónicas que antes se le llamaban no transmisibles, porque ojalá pudiera darle otra conferencia donde les puedo explicar que esas enfermedades sí son transmisibles porque la microbiota se transmite y al transmitir una microbiota enferma yo puedo transmitir la posibilidad de que esas enfermedades no transmisibles sean transmisibles. ¿Okay? Esto se va a ir a la circulación general, va a aumentar el estrés oxidativo, ¿sí? Se va a dañar la barrera hematoencefálica, se va a activar el sistema de microglía del cerebro, que es el encargado de la defensa y de la regulación inmunológica, ¿sí? Se altera el eje hipotálamo, hipófisis, adrenal, aumentando los niveles de cortisol, lo cual va a producir enfermedad y a su vez va a alterar la microbiota intestinal. Como le decía la doctora Hidalgo, esto es un círculo vicioso que en algún momento hay que romper, ¿ok? Y esto, que es supremamente importante, fíjense cuáles son los ejes o los mecanismos fisiológicos que intervienen en este eje. Tanto el sistema nervioso por sus neurotransmisores, el endocrino, a través de las hormonas, el metabólico por los metabolitos y el sistema inmune a través de citoquinas o de células. Vemos que todo esto a la final, cuando está alterado, va a producir enfermedad y que eso lo podemos evitar, lo podemos tratar e incluso evitar, ¿sí? Por todas estas intervenciones que vemos acá abajo. Perdón. Ay, señor. Bueno. Les hablé de dos metabolitos importantes, el triptofano y los ácidos grasos de cadena corta. Vamos a hablarle un poco del triptofano porque tiene mucho que ver con la salud mental de las personas. Entonces ese es el metabolismo del triptofano. Se va por tres vías, ¿sí? Formación de indoles, formación de quinureína o formación de serotonina. Esas son las tres vías de formación de metabolismo del triptofano. Entonces tenemos el primero, que es esta, que es la formación de quinureína, más o menos el 90%, induce tolerancia inmunitaria, es neuroprotectora y a veces puede ser neurotóxica y estabiliza el genoma y el suministro de energía a las células. El otro 5% del metabolismo de ese triptofano es utilizado para la formación de indoles. Y como los vemos, ¿qué bacterias lo producen? Pues estas que vemos aquí en la flechita roja y esta que vemos, ¿esto tendrás para señalar? No. Lástima. Y acá abajo, esas son las bacterias asociadas a ese ciclo de metabolismo. Igualmente acá, en la serotonina, tenemos bacterias las que están arriba y esta serotonina se encarga de las células enteroendocrinas del intestino, va por el nervio vago, es secretado en la membrana vasolateral de los enterocitos, se convierte en melatonina, tienen que tener eso importante, por eso las personas con alteraciones en la serotonina tienen alteraciones también en el sueño porque la melatonina es un metabolito secundario de la serotonina y activa los receptores SERT, que son unos receptores que están en la membrana vasolateral de los enterocitos para su recaptación. Entonces, esto es lo que pasa. La microbiota intestinal toma el triptofano, forma serotonina, los receptores están en el enterocito, captan esa serotonina y a través del nervio vago esa serotonina se va al cerebro a producir su efecto, ¿sí? Cuando hay bajos niveles, su efecto pues, será negativo y cuando los niveles son adecuados, pues será positivo. Hay bacterias que cogen ese triptofano, como pueden ver ustedes en esos cuadritos, y producen diferentes efectos. Entonces, por eso no es suficiente decirle a un paciente, si usted tiene un trastorno neurológico, ansiedad, depresión, aumente el consumo de triptofano. Eso no es suficiente porque si yo no tengo las bacterias adecuadas para metabolizar ese triptofano, se va a ir a la vía de la quinureína o a la vía de los indoles y es posible que no me haga un efecto positivo. ¿Qué tengo que hacer yo primero? Pues mejorar mi microbiota intestinal y buscar que las especies y los géneros que están en mi intestino sean los adecuados para metabolizar esa serotonina hacia la vía que yo quiero que vaya, ¿ok? Esto es simplemente para que ustedes vean qué relación existe entre el metabolismo del triptofano con ciertas bacterias
en enfermedades específicas como el autismo, como la enfermedad de Parkinson y con la esquizofrenia. En todas hay alteración del metabolismo de triptofano en contra de la formación de serotonina, ¿ok? Y esto es para que ustedes vean, mire, es importantísimo. Yo comienzo a comer mucho triptofano allá arriba y fibra. En el lado verde, que es el de la fibra, pues cuando consumo fibra, eso se da para la formación de ácidos grasos de cadena corta, principalmente el butirato, que es buenísimo. Por eso está en verde. Se forman vitaminas, todo bello. Pero cuando como mucho triptofano y no tengo las bacterias adecuadas, ese triptofano bloquea una sustancia que se llama corismato. Y ese corismato al bloquearse el corismato, evita la producción de todas las vitaminas que vemos en verde. ¿Sí? Y estoy consumiendo triptofano. Entonces no es garantía el consumo alto de triptofano en una dieta para tener niveles de serotonina adecuados, y soy reiterativo en eso. Y aquí es que ustedes pueden ver, y voy a hablar muy levemente de los ácidos grasos de cadena corta, la asociación que existe entre el butirato principalmente, con déficit de con aparición de enfermedades crónicas no transmisibles neurológicas como el Parkinson, el Alzheimer, la esclerosis múltiple y otros tipos de enfermedades metabólicas. El sexo de la persona influye en la conformación de la microbiota para la aparición de enfermedades asociadas al sistema nervioso. Hay características de la microbiota en mujeres que no están en la de los hombres, que pueden estar asociadas a aparición de enfermedad neurológica. Entonces, un autismo no tiene la misma composición bacteriana ni los mismos metabolitos bacterianos en una mujer que un hombre. En un Parkinson, cuando estudiamos a una mujer, encontramos características de la microbiota diferentes a las que encontramos en el hombre. En una esclerosis múltiple también. Entonces no podemos homogeneizar el tratamiento o la prevención de las enfermedades del sistema nervioso central basadas en la microbiota para todas las personas, porque cada persona es diferente y comenzamos por el sexo, ¿no? Y la razón fundamental es que desde el nacimiento nuestro sistema inmune y el gastrointestinal están casi muy bien formados cuando nosotros nacemos, ¿sí? Pero el sistema nervioso central todavía le queda muchísimo por desarrollar. Y dependiendo a la disbiosis que la materna tenga, que el recién nacido tenga o que el niño y adulto posteriormente tenga, va a aparecer una enfermedad de acuerdo a cada etapa de la vida. Entonces hay enfermedades características de la infancia, de la adolescencia y enfermedades características del sistema nervioso central de adultos mayores. Y lo que estaba hablando la doctora Hidalgo, que es súper lindo, es lo denominado inflammaging. Inflammaging no es más que esta inflamación de bajo grado, endotoxemia, de la cual le hablaba, ¿sí? Que se produce por un leaky gut síndrome, por un síndrome de intestino permeable, y que produce los daños propios del deterioro cognitivo de la vejez. Ese es el inflammaging. Y se ha podido demostrar que los ancianos que tienen vejeces no funcionales, ¿sí? Son aquellos que tienen mayor inflammaging. Y son aquellos que tienen bajos niveles de Akkermansia mucinífila. Y son aquellos que tienen bajos niveles en sangre y en heces de butirato. Entonces, definitivamente sí hay una asociación directa entre el deterioro cognitivo y la microbiota intestinal. Y la edad. Entonces, ¿qué patologías del sistema nervioso central están asociadas a este eje? Pues tenemos, el primero que les mostré, los desórdenes bipolares. Los desórdenes bipolares se caracterizan porque hay, en su fase de manía, tiene ciertos metabolitos aumentados, y en su fase normal, cuando no tienen alguna alteración en el comportamiento, tienen otros metabolitos, y en su fase de depresión, puede decirse así, otros metabolitos diferentes. Miren cómo en una sola enfermedad pueden cambiar tanto los metabolitos como la composición del microbiota de los pacientes con enfermedades mentales, ¿sí? Acá es para que ustedes vean el importante papel que juegan los ácidos grasos de cadena corta, porque cuando estos están disminuidos, se desencadena la cascada tanto de manía como de depresión en los pacientes con enfermedad bipolar. Lo mismo ocurre con el triptofano, ¿sí? Una cosa a favor de los ácidos grasos de cadena corta es que yo puedo modular mi microbiota para tener más especies de bacterias productores de butirato, ¿sí? Con el triptofano es un poco más difícil, sin embargo, también lo puedo lograr. Bien. Con la enfermedad de Alzheimer, ¿qué ocurre? Básicamente es lo mismo. El sistema nervioso central se ve afectado por la aparición de una disbiosis intestinal que va a producir aumento en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y va a producir neuroinflamación. ¿Cómo puedo evitar eso? Todo lo que ven en el lado verde, ¿sí? Crecimiento de bacterias adecuadas, aumento de ácidos grasos de cadena corta, enzimas antioxidantes, omega 3,
alta fibra dietética, que vamos a ver el valor tan importante que tiene la fibra dietética para evitar enfermedades del sistema nervioso central y de cualquier otro tipo. Aquí podemos ver nosotros cómo la microbiota de un paciente con Parkinson que está sin síntomas, ¿sí?, y que tiene alta probabilidad de desarrollar Parkinson porque de pronto un familiar lo ha tenido, es diferente a ese mismo paciente que ya está sintomático. Entonces, esto lo que nos muestra es una relación totalmente causal entre la aparición de síntomas de los pacientes con enfermedad mental como el Parkinson, no mental, con enfermedad del sistema nervioso central como el Parkinson, ¿sí?, con la conformación de su microbiota, no solo con su metaboloma, con los metabolitos que produce la microbiota, sino con su conformación. En la depresión ocurre lo mismo, es básicamente el mismo mecanismo fisiopatológico. Síndrome de permeabilidad intestinal aumentada. Por eso yo a mis pacientes en la consulta de microbiota lo primero que les trato es esto, el Leaky Gut Syndrome, porque es que es la base de la fisiopatología de casi todas las enfermedades. Posteriormente entro a corregir la disbiosis intestinal o la microbiota no resiliente, ¿sí? Pero la base de esto realmente es corregir el síndrome de hiperpermeabilidad intestinal. Ay, perdón. En la esclerosis lateral amiotrófica, como les comentaba, la cremancia mucinífila produce nicotinamida, ¿sí?, y esta nicotinamida puede mejorar los síntomas de esa esclerosis lateral amiotrófica. Pero también hay alteraciones con disminución de ácidos grasos de cadena corta que cuando yo los suplo, cuando doy butirato a las personas, disminuyo los síntomas de inflamación a nivel de la glía cerebral, ¿sí? También mejoro la función de los astrocitos y disminuyo la respuesta inflamatoria de mi sistema inmune. ¿Ok? Aquí vemos cómo en la esclerosis múltiple, cuando yo tengo Akkermansia mucinífila, pues generalmente tengo una enfermedad que está controlada. Pero a medida que disminuyen los niveles de Akkermansia mucinífila y de ácidos grasos de cadena corta y aumentan los de otras bacterias, aumenta el estrés oxidativo y mi enfermedad se hace mucho más sintomática. ¿Ok? Acá, en cuanto a la epilepsia, definitivamente está totalmente demostrado que la disbiosis intestinal aumenta la aparición de frecuencia e intensidad de cualquier tipo de crisis, ¿sí?, por aumento en la respuesta inflamatoria. La dieta cetogénica en niños, yo soy pediatra, se utiliza mucho para el control de ciertos pacientes epilépticos que no se pueden tratar con medicamentos, pero desafortunadamente como un efecto secundario tiene que disminuye la alfa diversidad de la microbiota. Entonces, sí funciona para tratar este tipo de pacientes, pero hay que tener en cuenta eso, que cuando nosotros hacemos una restricción de un grupo alimentario en cualquier tipo de patrón dietético, vamos a hacer que nuestra microbiota disminuya su diversidad y eso va a tener repercusiones negativas para la microbiota y para nuestra salud. Cuando hay dependencia de drogas, fíjense esto, para yo poder dejar de fumar, es importantísimo corregir la disbiosis. ¿Por qué? Porque si no la corrijo voy a tener bajos niveles de ácidos grasos de cadena corta, voy a tener altos niveles de inflamación y va a ser muy difícil que una persona, digamos, entre comillas, adicta a la nicotina o que tenga tabaquismo, pueda suspender el cigarrillo por esa disbiosis intestinal. Tengo que corregir la disbiosis intestinal para lo mismo en el alcoholismo o en el abuso de drogas estimulantes o de opiáceos. ¿Okay? Mire este estudio bien bonito en miedo no social en niños. Hicieron un estudio en niños, bueno, básicamente lo realizaron estudiando la composición de la microbiota, no tanto el metaboloma, pero se dieron cuenta que aquellos niños que tenían alteraciones o tenían más miedo no social, o sea, niños que eran muy temerosos, independientemente que estuvieran en presencia de otras personas o no, tenían una composición de microbiota intestinal muy característica y que se podía definir antes de que se desarrollaran ese miedo no social, haciéndoles estudio de la microbiota si lo iban a desarrollar o no. ¿Okay? En el alcoholismo lo mismo, hay ciertas signatures, ciertas firmas de microbiota que son capaces de identificar cuando una persona no va a poder dejar el alcohol, o le va a costar más trabajo hacerlo, o va a tener más dependencia, o va a ser más proclive a embriagarse cuando toma, ¿sí? Más que comparado con otras personas que no tienen esas firmas o esa composición de microbiota intestinal. Hay una relación causal directa, ¿ok? Y este estudio es muy bonito. Cogieron unos ratoncitos y les privaron de sueño. Les quitaron el sueño a esos ratoncitos y los cogieron y le hicieron un trasplante de microbiota. No es un trasplante, es una transferencia de microbiota fecal de esos ratoncitos a ratones sanos,
¿sí? Se la inyectaron y se dieron cuenta que el ratón que recibía esa transferencia de microbiota fecal desarrollaba inflamación a nivel del sistema nervioso central. Pero si a ese mismo ratón que le hacían esa transferencia le daban melatonina, ese ratón no desarrollaba inflamación del sistema nervioso central. Miren ustedes eso, con deprivación de sueño, no lo desarrollaba. Allá al lado vemos la razón. Después cogían también dos ratoncitos normales, a uno les inyectaban aeromonas, que son unas bacterias negativas, o lipopolisacárido directamente, y todos desarrollaban neuroinflamación. Después cogían a esos ratones y le daban butirato, que es un ácido graso de cadena corta, y la inflamación se le quitaba. Entonces, la buena noticia de todo esto es que podemos modular la inflamación a través de intervenciones como la utilización de ácidos grasos de cadena corta como el butirato. Los desórdenes alimentarios están directamente relacionados con la conformación de la microbiota y con los metabolitos que produce esa microbiota, ¿sí? De hecho, están tan relacionados, ¿sí?, que ya se sabe qué firmas de bacterias son características para desarrollar, digamos, anorexia nerviosa. Y la razón es esta, es que básicamente cuando yo consumo alimentos y tengo una dieta, digamos que occidental, aumento la posibilidad de tener una inflamación de bajo grado y las sustancias proinflamatorias se van a ir directamente al cerebro, a los núcleos de propiomelanocortina, va a aumentar la producción de hormonas orexígenas como la grelina y yo voy a consumir más alimentos. ¿Sí? Entonces la idea es buscar tener microbiotas que sean más resilientes para que este proceso no ocurra. Y vemos cómo ahí uno puede haber una relación directa. Entre más gruesa sea la línea que ustedes vean que conecta esas bacterias con el síntoma de la anorexia nerviosa, significa que esa bacteria tiene más influencia en ese síntoma. Entonces ustedes pueden ver, por ejemplo, el Oscillobacter, cómo produce baja autoestima. Y ya se ha podido determinar qué tipo de bacterias específicamente produce una sintomatología específica en la anorexia nerviosa. Y eso se ha hecho con múltiples enfermedades. Migraña infantil, podemos saber y ya sabemos qué niños pueden desarrollar migraña infantil con base en la composición de su microbiota y sabemos qué niños tienen una microbiota alterada, que desarrollan migraña infantil y que no pueden no responder al tratamiento. ¿Qué factores producen disrupción de este eje? Los antibióticos son el primero. Este es un estudio bien lindo hecho en la Clínica Mayo, en el cual muestra que cuando una persona menor de 5 años, un bebé, recibe antibióticos por mínimo un ciclo y máximo 5 en ese periodo de los primeros 5 años, aumenta el riesgo de autismo, de trastornos de déficit de atención, ¿sí?, de problemas de aprendizaje. Y miren esto. Aumenta de manera significativa y con antibióticos que nosotros utilizamos muy frecuentemente, como la cefalosporina, nosotros como pediatras. Entonces, definitivamente hay que tener mucho cuidado con el uso de antibióticos porque es un factor predisponente para el desarrollo de enfermedades neurológicas en la edad adulta. Bueno, aquí pueden ver qué características de crecimiento de ciertas bacterias tiene cuando yo tengo una dieta occidental o una dieta mediterránea o basada en plantas y qué efectos produce para hablar de depresión. ¿Sí? Cuando yo tengo una dieta occidentalizada, el riesgo de depresión es altísimo por el mismo factor del síndrome de intestino permeable. ¿Ok? Y por aumento de todas esas taxas bacterianas que ustedes están viendo ahí arriba. El café es divino. Yo no sé, aquí mi amiga dirá que no. Pero no, el café tiene propiedades muy importantes. El ácido clorogénico es excelente, hace crecer adecuadamente la microbiota, los flavonoides que tienen, los antioxidantes son muy buenos. Entonces, estimula y el café hace, no solamente porque sea un estimulante por la cafeína, saquemos a la cafeína de la fórmula, sino por todos los componentes que están ahí, que son moduladores de la microbiota intestinal. Y este es un estudio en el cual se utilizó ayuno intermitente para mejorar o ver la capacidad que tenía versus restricción calórica para mejorar trastornos del sistema nervioso central y pudimos ver que existen efectos positivos en ambos, pero unos característicos del ayuno intermitente y otros característicos de la restricción calórica y que ambos pueden funcionar para tratar alteraciones en el eje cerebro-intestino-microbiota. Estos son los psicobióticos. Los psicobióticos no son más que probióticos que se utilizan para mejorar todas estas alteraciones de las cuales estoy hablando. Y hay estudios muy grandes. Esto es un metaanálisis donde muestran cada una de las alteraciones a nivel de microbiota que existe en cada una de las patologías que ustedes ven ahí mencionadas. Y acá ven cómo yo puedo utilizar ciertas bacterias para mejorar
sintomatología y mejorar alteraciones relacionadas con la ansiedad, con la depresión. Entonces vemos el Faecalibacterium prausnitzii, del cual hablaba la doctora Hidalgo, es lo máximo, desafortunadamente es un aerobio estricto y es muy difícil hacerlo crecer, entonces no lo tenemos como probiótico porque no se puede hacer crecer, realmente es muy complicado. La Cremancia mucinífila también lo es, y todas las bacterias productoras de ácidos grasos de cadena corta tienen un papel relevante en la mejoría de estos síntomas. Y aquí podemos ver qué probióticos mejoran todas esas patologías. Le pueden tomar la foto si ustedes quieren, porque realmente yo de memoria no me sé que cada probiótico mejora Parkinson, no. Pero sí hay muchos estudios que muestran qué tipo de probiótico sirve para cada patología. No, ya, para atrás, ya hay. ¿Listo? Bueno, ya la voy a pasar. Después me cuelgo de tiempo. Este estudio fue para medir básicamente los indoles producidos por una microbiota saludable en pacientes con envejecimiento. Miren eso, qué bonito. Los pacientes que tenían poco inflammaging asociado con la edad, inflamación de bajo grado asociada con la edad, tenían menores niveles séricos de esta sustancia derivada del indol por consumo de triptofano. Digamos que es muy pleiotrópico el efecto del triptofano a nivel de metabolismo intestinal, porque puede producir sustancias que son positivas para la salud y de pronto puede producir sustancias que no lo son tanto. Acá tenemos, bueno, no, esto es un estudio hecho en ratoncitos para ver la capacidad que tenían cuando le daban ciertos probióticos para atreverse a explorar, y se dieron cuenta que cuando le daban un probiótico en particular, estos ratoncitos exploraban más y tenían menos miedo a lo desconocido. Entonces sí hay una intervención de los psicobióticos en el sistema nervioso central. Y estos son estudios para mostrar, es un metaanálisis que muestra cómo los probióticos funcionan para síntomas de enfermedades psiquiátricas. Vemos que está el diamantito a la izquierda de la espina de pescado, cómo funcionan para el estrés, cómo funcionan para la ansiedad, cómo funcionan para la depresión. Y a la final esto es como el resumen de todo lo que le conté. Aquí pueden ver exactamente qué es lo que pasa cuando hay enfermedades neurológicas, cuál es la base, cómo cambia la microbiota, qué tipo de alteraciones, qué tipo de intervenciones pueden ayudar y qué tipo de intervenciones pueden empeorar el eje intestino-cerebro-microbiota. ¿La paso? ¿Sí? A ver. Los invito a que, si les interesa este tema, a que sigan nuestro perfil de la empresa mía que se llama El Holobionte. Estamos en LinkedIn, en Instagram, en Facebook, o mi perfil personal donde me encuentran Iván Francisco Pérez Herrera en LinkedIn, y que se asocien al Grupo Iberoamericano de Estudio del Microbioma y la Nutrición, donde ofrecemos mucha información relevante y cursos y congresos referentes a este tema. Y bueno, esto para mí, que es lo más importante realmente, es que, porque fue un regalo para mí, conocer a Jesucristo, y yo como un regalo, pues lo quiero compartir con ustedes para que lo vean. Esto ha guiado mi vida y para mí la ha cambiado totalmente. Y nada, gracias.